Bueno, vamos entonces, mis queridos hijos, a iniciar. Damos inicio entonces a este nuevo capítulo del resumen. Y vamos a hablar un poco de las promesas del Padre, mis queridos hijos, continuando con el resumen de los temas que hemos visto. Nosotros, cuando hablamos de las promesas del Padre, decimos, sí, nosotros somos católicos. Nosotros somos católicos y creemos, pero ¿cuáles son las promesas del Padre? Hay veces nosotros hacemos una promesa a la Santísima Virgen María, hacemos una promesa a nuestro Señor Jesucristo, hacemos una promesa a alguien y no lo cumplimos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos ha dado unas promesas maravillosas que Él sí las cumple. Y ahí es donde viene la importancia de las promesas, mis queridos hijos. Y una de las promesas, cuando venga el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo, les enseñará todo, los guiará a la verdad y los revestirá del poder de Dios para dar testimonio al mundo. Conviene así que venga el Espíritu Santo, mis queridos hijos, y complete la obra de Cristo en cada uno de nosotros. La promesa más grande que el Señor nos ha prometido es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ya se nos ha dado. Y por eso hacemos los 50 días para llegar a Pentecostés, para renovar ese Espíritu que ya se nos ha dado, mis queridos hijos. Por eso, mis queridos hijos, el poder de Dios viene hacia nosotros para que ustedes y yo podamos ser testigos. ¿De qué? De la misericordia y del amor de Dios. Por eso hay un canto maravilloso que dice: yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. ¿Cuántos ciegos? ¿Cuántos católicos decimos ser católicos, pero estamos todavía ciegos? ¿Cuántos católicos todavía estamos sordos? ¿Cuántos católicos todavía estamos mudos? ¿Pero por qué? Porque hacemos las cosas por inercia. Hacemos las cosas porque nos vean. Hacemos las cosas o nos comprometemos solo por cumplir un requisito, mis queridos hijos. Solo por hacer presencia en la iglesia, mis queridos hijos. La promesa más grande que hizo nuestro Señor es darnos su propio Espíritu. El Espíritu que se nos ha dado. El Espíritu que clamamos. El Espíritu Santo con toda clase de dones. Sabiduría, inteligencia, temor de Dios, y con todos sus frutos, mis queridos hijos. Pero como le digo, somos ciegos. El poder de Dios se nos ha dado para que nosotros seamos testigos. No, y disculpe lo que voy a decir, que seamos testigos, pero no testigos de Jehová, de nuestros hermanos separados, sino que seamos testigos de lo que Dios ha hecho en mí. Y por eso cantamos: yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Y como dice el coro, ustedes saben: no, nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. En la noche oscura y en los días de prueba, Jesucristo nunca me abandonará. Y por eso, mis queridos hijos, nosotros que somos católicos, nosotros que profesamos la fe, que celebramos, que compartimos, sí, que vivenciamos, debemos ser testigos del propio Espíritu del Señor, Y por eso nos hace esas promesas maravillosas. Y la primera promesa que nos hace, pues la más grande, es que se nos va
se nos ha dado el Espíritu, el poder de Dios para ser testigos. Testigos de toda la obra de salvación, testigos de los milagros, testigo de mi vida en fe, mis queridos hijos. Espíritu de verdad. Esa es una de las promesas del Padre, mis queridos hijos. Nos va a dar espíritu de la verdad, mis queridos hijos. ¿Y qué es el espíritu de la verdad? Que usted y yo tengamos conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Y ahí es donde me preocupa de tanto católico que andamos por el mundo, que de Dios no conocemos sino lo que nos enseñaron en la catequesis. ¿Quién es Dios? Y cada uno contesta. ¿Quién es Jesús? Y cada uno contesta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y cada uno contesta. Y nos quedamos con las respuestas del catecismo del Padre Astete. Del Padre Astete. Pero, ¿cómo yo voy a ser testigo de ese amor del Padre? ¿Cómo voy a ser testigo de algo si no tengo el conocimiento, mis queridos hijos? Y yo lo quiero comparar de esta manera, mis queridos hijos. Quiero aterrizar la idea para que ustedes podamos comprender, ustedes y yo comprendamos qué es ser un testigo, no un testigo de Jehová, pero qué es ser un testigo. Y lo voy a poner en otros términos. Vamos a hablar que usted iba caminando por ahí y hubo un accidente. Un accidente, no sé, se cayó un árbol, alguien se cayó, hubo un choque y demás, pero usted alcanzó a ver todo. Y automáticamente cuando usted alcanza a ver todo, se convierte en un testigo ocular, porque usted iba pasando y vio todo. Entonces, que se atravesó, que se cayó, que caminó, que se resbaló, que se estrelló, y usted lo sabe todo. Pero hay otras personas que llegaron a usted y le dicen, oiga, ¿qué pasó? Y usted le cuenta, no, es que pasó esto y esto y esto. Dice, y la otra persona que te preguntó siguió caminando, pero llegó otra persona y le preguntó a esa persona, oiga, ¿qué pasó? No, imagínese que es que, y pone muchas cosas más de lo que es. Y así empiezan, pero no van directamente a la verdad. Aquí viene ese ejemplo, mis queridos hijos, que el poder de Dios se nos ha dado para que nosotros seamos testigos, y para poder ser buenos testigos y conocer a Dios, debemos de indagar en la Sagrada Escritura, debemos de profundizar en la Sagrada Escritura, y por eso, si yo soy católico, lo mínimo que debo hacer es conocer qué es la Iglesia Católica. Si yo soy católico, lo mínimo que debo de saber es cómo es la formación de las personas, de los grupos apostólicos y demás. Si yo soy católico, debo de saber sacramentos, oraciones básicas, obras de misericordia, los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, cómo realizar una buena confesión, las obras espirituales, corporales y espirituales. Y debo de saber muchas cosas. Por eso, con todo eso, yo me pregunto siempre, yo como católico, por eso es que siempre llega alguien de X o Y denominación de iglesia, nos dice dos cositas y nos da una cantidad de vueltas, y nosotros terminamos cayendo en las redes de los demás, porque no estamos preparados, porque no estudiamos. Padre, ¿con qué tiempo? Es que no necesitas ni ir a la universidad. Maravilloso si pudieras ir a estudiar teología, los 5 años de teología. Pero el solo hecho que lo hagan como lo realizaron los discípulos, siguiendo al maestro, escuchando al maestro, poniendo en práctica lo que decía el maestro. Ahí es más que suficiente, mis queridos hijos. Y por eso, una de las promesas, mis queridos hijos, es el espíritu de verdad, conocimiento de Dios. Yo clamo y debo de tener conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios, testimonio de la persona de Jesús, lo que el Señor ha hecho en mi vida. ¿Cuáles son los testimonios que conocemos que están en la Sagrada Escritura? Que Él sanó, que Él liberó, que Él expulsó,
etcétera, etcétera, etcétera. Muchos testimonios tenemos especialmente, y por eso nosotros tenemos que ser testimonios de la persona de Jesús. Jesús me ha sanado, Jesús me ha liberado, Jesús me ha restaurado, Jesús me ha dado una nueva oportunidad. Las personas que han estado al borde de la muerte, las personas que han tenido un accidente, pero seguimos por las mismas. Seguimos por las mismas y peor. Conozco, no lo puedo llamar un testimonio, o bueno, como lo quieran llamar, yo solo se lo voy a contar. Había una persona, X, no digo nombres, que se reunía en un movimiento y direccionaba el movimiento y mejor dicho, pero se creía más que Dios, más que Dios. Y todas las personas le decían pues que bajara un poquito, que fuera más humilde, las personas que no lava un plato, porque es que yo soy. Pues un día se accidentó, un accidente terrible, fuertísimo. Pero el Señor le dio otra oportunidad. Y uno decía, se accidentó. Y Dios nos libre, nos ampare y nos favorezca, pero uno decía, ojalá que esa oportunidad que le dio Dios nuevamente sea para cambiar, sea para ser una persona diferente, sea para que baje su humildad, sea para reconocer. Pues mijitos, peor. Ahí sí se creyó, mejor dicho, Dios sobre este mundo. Es que Dios me envió, Dios me levantó, es para yo mandarlo. ¿Sí? Entonces, mis queridos hijos, una de las promesas es el espíritu de la verdad, mis queridos hijos, y ese espíritu de la verdad es el conocimiento de Dios. Cuánto yo conozco de Dios, cuánto yo conozco de la iglesia, cuánto testimonio yo doy de la persona de Jesús. Iluminación y guía de la vida nueva. Él es mi vida nueva, lo hablábamos en días anteriores, mi vida nueva, la guía es Él, no es más. No es ni el padre Alberto, no es ni el padre Juan Carlos, no es ni el padre Andrés, no es ni el padre Leonardo, no es ni Monseñor David, no es ni Monseñor Caro, no, es Jesús. Jesús que usa a los pastores especialmente para direccionarnos y para comprender. Padre, entonces, ¿yo cómo estudio? Si solo tú le dedicaras a escuchar la palabra de Dios todos los días, por 3 años consecutivos, te gradúas en ese ejemplo de vida de nuestro Señor Jesucristo. En ese ejemplo de vida de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hijos. Y por eso, ahí estamos. Otra de las promesas del Espíritu Santo, mis queridos hijos, es la fuerza de lo alto. Es la fuerza de lo alto, mis queridos hijos. Y esa fuerza que viene de lo alto, esa fuerza que se nos ha dado por el Espíritu Santo, nos va a llenar a nosotros y nos va a dar valentía y poder para anunciar la buena nueva con testimonio y unción. Cuando meditamos la palabra de Dios, sabemos que estamos absorbiendo la buena nueva, la buena noticia, y vamos a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero hay personas que a toda hora se están quejando, que a toda hora están pidiendo, que parecemos mendigos, sabiendo que Dios nos dio la fuerza de lo alto, te capacitó, te dio las herramientas para salir adelante, te dotó con toda clase de dones espirituales. Te dotó con inteligencia, con sabiduría, te dotó para que puedas realizar las cosas, mis queridos hijos. Para que pueda realizar las cosas. ¿Sí? Para que nosotros lo tengamos, esa fuerza de lo alto, fuerza para crear comunidad que desarrolle los carismas, y por eso hay tantas comunidades religiosas, tantos movimientos católicos, tantas comunidades de evangelización.
En la parroquia tenemos Emaús, en la parroquia tenemos lectores, acólitos, grupo juvenil y muchas cosas que hacemos maravillosas. Pero hay muchas personas que solo van a misa. Ay, no, qué pereza ir al grupo de Emaús. Ay, no, qué pereza ir al cenáculo de la Virgen. Ay, no, qué pereza ir por allá a la formación. Entonces, ¿qué haces en la iglesia? ¿Qué haces en la iglesia? Cuando una persona no sabe bailar y quiere aprender a bailar, se hace un cursito de baile. Y después, que ya sabe, eso se va y se mueve por allá. Si no hubiese aprendido, pues no iba. Si yo quiero conocer del amor de Dios, si yo quiero ser testigo de esas promesas del Padre, pues tengo que formarme, tengo que prepararme. Tengo que saber quién es Dios. Tengo que saber quién es Jesús, por dónde estuvo, qué hizo. Y por eso lo importante de formar, a mí me encanta formar. A mí me encanta formar las vocaciones sacerdotales. Me encanta formar a los jóvenes y demás. Porque el día que yo haga falta, al menos quiero que una semillita quede en su corazón y que las personas se enamoren de la iglesia. Todos ustedes que están en este canal, todos ustedes que ven los videos, todos ustedes que todos los días sacan un tiempo para estar aquí, es porque se han empezado a enamorar. No de mí. Padres, que me gusta. No, como hablan, ¿no? Sino a enamorarse de la persona de Jesús, que nos habla por medio del pastor, que nos habla por medio del sacerdote. Poder para crecer espiritualmente hasta ser uno con Jesucristo. Uno con Jesucristo, mis queridos hijos. Como decía, adherirnos especialmente. Miren, voy a enviar sobre ustedes las promesas de mi Padre, el poder que viene de lo alto, dice la Sagrada Escritura, mis queridos hijos. Eso dice la Sagrada Escritura, y el Señor nos dio su propio Espíritu, y nos dice, haré una nueva alianza, pondré mi ley en su interior, y pondré sus corazones, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué más queremos que Dios, nosotros seamos propiedad de Él y que nosotros seamos su pueblo, mis queridos hijos? Les daré un corazón nuevo e infundiré un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y hay familias, padre, es que mi esposo es un duro, padre, es que tenemos problemas, es que nuestro matrimonio. Las promesas de Dios. Es que mi esposo tiene un corazón de piedra, mi esposa tiene un corazón de piedra, y dice la palabra de Dios, les daré un corazón nuevo, infundiré un espíritu nuevo, y les quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Pero no creemos, mis queridos hijos. Derramaré agua sobre el suelo sediento. ¿Quiénes tienen sed aquí de Dios? ¿Quiénes tienen sed aquí de Dios? Ustedes, mis queridos hijos. Yo tenemos sed de Dios. Pero hay veces decimos, mis queridos hijos, y el ejemplo más claro es, si usted está trabajando, si usted está bajo el rayo del sol, si usted tiene un calor infernal, si usted tiene sed, ¿qué hace? Si usted tiene sed, ¿qué hace? Pues va, compra una bebida o va y se toma un vaso con agua y se lo toma gluk, 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 gluk. Pero dice la palabra de Dios, derramaré agua sobre el suelo sediento. Ustedes y yo somos ese suelo sediento, corrientes de agua sobre la tierra. Derramaré mi espíritu sobre sus descendencias, mis queridos hijos. Y el agua nosotros no vamos a beber de la fuente. Decía la mujer, Señor, dame de esa agua, para nunca más tener sed, para nunca más tener que venir hasta este lugar. Pero nosotros, ¿qué? ¿Cómo nos estamos formando? Cuando venga el Espíritu de la verdad que viene del Padre y que yo enviaré,
¿Qué pasa, mis queridos hijos? Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio. Pero ¿qué testimonio estamos dando, mis queridos hijos? Por eso, mis queridos hijos, las promesas del Padre son importantes. Y gracias a esas promesas que se nos ha dado, viene el tema de los dones del Espíritu Santo, mis queridos hijos. Y por eso estamos caminando estos 50 días, clamando por tantas cosas, pero no tienen que ser solo 50 días, tienen que ser todos los días de mi vida, todos los días. Créame, mis queridos hijos, que si el día que celebremos el día de Pentecostés, ustedes van a seguir sedientos de Dios. Cuando lleguemos al día 51, ¿qué va a pasar en ustedes? Oiga, y el Padre hoy no subió video. Son 50 días. Hoy es 50. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hijos, nuestra oración debe ser constante, todos los días. Y si cada uno ha venido a este canal, mis queridos hijos, es porque somos como una esponjita. Estamos sedientos del amor de Dios y es el don del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, mis queridos hijos, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Eso quiere decir, mis queridos hijos, que es importante que ustedes y yo también escuchemos la palabra de Dios. Ay, Padre, yo también escucho la palabra de Dios. Por eso también es importante en mi vida, en momentos, no presidir la celebración, sino sentarme con el pueblo de Dios para poder escuchar por medio de un hermano en el presbiterado, con un hermano sacerdote que también hable por medio de mí. Por eso cuando yo subo los videos, antes de subirlos, también el Señor me habla por medio de mí mismo. Cuando yo edito el video, cuando yo lo corto y lo escucho, digo, qué grande eres, Señor. Porque a mí también me habla el Señor, no porque yo sea sacerdote, no porque yo sea siervo del Señor, a mí el Señor no, a mí me va a juzgar con severidad. Y por eso digo, mis queridos hijos, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchan la palabra de Dios. ¿Cuántos días llevamos escuchando la palabra de Dios? No, Padre, solo 2 domingos. ¿Y entonces qué hacemos? Qué bonito que si yo tengo una reunión, qué bonito que si yo voy a tomar decisiones, qué bonito que si yo voy a emprender algo, qué bonito que si yo tengo un local, tenga ya mi Biblia entronizada, abierta, pero no ahí donde se empolve y donde uno va a visitar las casas y todas están ahí en el Salmo. Todas las hojas blanquitas y la única amarilla es esa. Qué bonito que yo antes de abrir mi local pueda leerme un versículo, escuchar el Evangelio. Qué bonito que mientras yo voy a emprender un negocio pueda llenarme de la presencia, porque el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchan la palabra. Y sé que ustedes todos los días están escuchando el Evangelio que compartimos, y sé que ustedes todos los días, y no me quiero equivocar, están clamando esos 50 días, mis queridos hijos. El Espíritu Santo es la mayor promesa hecha por Dios Padre a su pueblo. ¿Cuál pueblo? Ustedes y yo, mis queridos hijos, el pueblo que Él eligió. Ese Santo Espíritu, mis queridos hijos, es dado a los hijos de Dios como don o regalo inestable para cada uno de nosotros. Eso es lo que pasa, mis queridos hijos. Ese don maravilloso que se nos ha dado, mis queridos hijos. Y ahí es donde nosotros debemos de comprender lo importante que es el Espíritu. Hay personas que me dicen, Padre, yo nunca había orado al Espíritu. Yo nunca había clamado al Espíritu Santo, yo nunca había hecho oración al Espíritu Santo, pero después de que empecé a orar al Espíritu Santo, me han pasado tantas cosas maravillosas, mis queridos hijos. Después de que empecé a meditar la Sagrada Escritura, me han pasado cosas maravillosas. Hay personas que dicen, a mí no me ha pasado nada. Mire, hoy una hija me compartió la foto de su cirio, cómo se empezó a formar y cómo se hizo en forma lo que se visualizaba, un rostro y una paloma, porque oramos fervientemente. Y yo sé que otras personas me han dicho, Padre, cuando yo enciendo mi cirio, cuando yo oro, como el día que teníamos acá en la oración, que hicimos el tema en el día correspondiente, en el día 10, la llama, cómo se encendía, cómo se movía, cómo danzaba. Hay personas que dicen, yo enciendo mi cirio y cuando empiezo a orar se pone la luz contenta.
Nos llenamos de la presencia celestial, mis queridos hijos, porque es el Espíritu Santo, es el amor santo de Dios, mis queridos hijos. Y ese tema, como le digo, lo consiguen allá. El Espíritu Santo es el amor santo de Dios. Amor santo de Dios, su Espíritu Santo es el dado a la humanidad gracias a las obras salvíficas de Jesucristo, quien en su muerte y resurrección obró por sus méritos. Mereció para todos el don sagrado del Espíritu Santo y se nos ha dado. Dios con nosotros, formando en cada creyente su templo santo y consagrado. ¿Cuál templo? Mis queridos hijos, este templo consagrado. Y por eso, mis queridos hijos, nosotros que hemos recibido el amor santo de Dios o el don del Espíritu Santo, debemos de tener un crecimiento en la vida de Dios. Un crecimiento diario en la vida de Dios. ¿Qué he aprendido hoy del Señor por medio de su palabra? ¿Qué me ha dicho hoy el Señor por medio de su palabra? El crecimiento que yo he tenido cuando usted está en una empresa, cuando usted está haciendo un trabajo nuevo, tiene una curva de aprendizaje y por su curva de aprendizaje le van ascendiendo en su compañía. Ejemplo, empezamos barriendo, después me pasaron a caja, después me pasaron, etcétera, etcétera, y vamos ascendiendo hasta que, no sé, yo sea el gerente de punto, quién sabe yo. Pero así debe ser el amor santo de Dios, el crecimiento en la vida de Dios. ¿Cuánto yo crezco diariamente en la vida de Dios? ¿Qué me deja el Señor por medio de su palabra? ¿Qué edifica por medio de su palabra? Ahora bien, también convicción de la presencia de Dios en la vida personal. La convicción de que Dios está en mi vida por personal. Está tomado de la mano. Una oración viva y gozosa. Por eso cantábamos, yo soy testigo del poder de Dios. Una oración viva y gozosa. Que yo sienta en mi oración que Él me abraza. Que yo sienta en mi oración que puedo danzar, que yo puedo cantar. No necesito solo sentarme a orar. Yo puedo cantar, puedo danzar y estaré orando. Me lleno de gozo, mis queridos hijos. Que cuando yo hable del Señor, sienta ese fuego abrasador, mis queridos hijos, amor a la Sagrada Escritura y vivencias de la misma. ¿Cuánto amamos a la Sagrada Escritura? Por eso les digo, hay muchos católicos que tienen la Sagrada Escritura de decoración, de pisapapeles para sostener la puerta, allá encima del armario, abierta, llena de polvo y demás. Pero el amor a la Sagrada Escritura, la vivencia de la misma, que yo lea y que viva lo que dice ahí. La comunión de fe y amor de la Iglesia Católica, mis queridos hijos. El amor de fe y la convicción de la Iglesia Católica, mis queridos hijos. El servicio misionero y el testimonio del amor de Dios, el servicio a las comunidades, el servicio a mi familia, el servicio a la gente que me rodea, el servicio de aquellos necesitados. El Padre dice, nos vamos a ir de misión, ¿quién quiere ir? Y todos, nos vamos a ir de misión y todos, nadie. Padre, ¿en qué le puedo colaborar? ¿En qué le puedo servir? Padre, yo no puedo ir a la misión, pero si necesita algo, venga, ¿en qué le colaboro? Es la convicción, mis hijos, la convicción del servicio misionero y el testimonio del amor de Dios, el testimonio del amor de Dios. Y de ahí vienen, mis queridos hijos, los carismas y la forma de servicio espiritual y efectivo para el bien de la comunidad eclesial. Cada uno puede tener un carisma. A mí me encanta trabajar con los niños, a mí me encanta trabajar con el adulto mayor, a mí me encanta la educación, a mí me encanta el servicio de cuidar los enfermos, a mí me encanta la pastoral penitenciaria, a mí me encanta la pastoral misionera, a mí me encanta la infancia misionera, pero cada uno a lo que va caminando, va experimentando esa caridad, va experimentando el servicio eclesial a la comunidad en su orden de promulgar y propagar la fe, mis queridos hijos. Y recordemos, propagamos la fe, propagamos la esperanza y propagamos la caridad, mis queridos hijos. Y es importante, el Dios de la esperanza les colme de todo gozo, paz y fe, hasta rebosar
de amor por la fuerza del Espíritu Santo, mis queridos hijos. Sí, para renovar de fe y de gozo la fuerza del Espíritu Santo, mis queridos hijos. Y eso nos va a llevar a vivenciar un nuevo Pentecostés. El Pentecostés que estamos esperando. Un nuevo Pentecostés en mi vida. Yo siempre les digo a mis queridos hijos, ¿hace cuántos años estamos celebrando el Pentecostés? ¿Hace cuántos años estamos ahí? Ahí, mis queridos hijos. ¿Hace cuántos años? Pero bueno, cada uno de nosotros sabe efectivamente qué es lo que nos va a llevar a vivenciar ese nuevo Pentecostés. Son esos 50 días que venimos caminando. Son esos 50 días que venimos caminando y que venimos transformando especialmente. ¿Para qué? Para vivenciar un nuevo Pentecostés. Para vivenciar un nuevo Pentecostés en nuestra vida. 50 días de caminar, 50 días de oración, 50 días de clamar el Espíritu de Dios, mis queridos hijos, pero que ese amor santo de Dios se empiece a dar en cada uno de nuestros corazones, mis queridos hijos, en cada uno de nuestros corazones. Así que, mis queridos hijos, como le digo, estamos haciendo un resumen maravilloso de los temas que hemos visto, pero si cada uno de ustedes desea profundizar, sabe que ahí en mi canal lo va a conseguir, que ahí en mi canal, ahí en el perfil, lo va a conseguir. Entonces, mis queridos hijos, el Espíritu Santo ha sido, para que nosotros podamos comprender, el Espíritu ha sido significado por el elemento esencial para una vida humana, como son el agua, el fuego y el aire, que para nosotros es importante. Sin agua no podemos vivir, sin fuego tampoco podemos vivir y sin aire tampoco podemos vivir. Significado así de la importancia esencial y vital, mis queridos hijos, de recibir los dones del Espíritu Santo. Si para esta vida es importante el agua, si para esta vida es importante el aire, si para esta vida es importante el fuego, mis queridos hijos, mucho más lo es la presencia del Espíritu Santo de Dios para la vida eterna de cada uno de nosotros. Lo importante que es la presencia de Dios para la vida eterna, la presencia del Espíritu Santo para la vida eterna. Ese Padre, ese Hijo, ese Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, que es lo que nos enseñaron siempre en nuestras catequesis, mis queridos hijos, siempre en las catequesis. Los dones dados por el Espíritu Santo de su amor son iguales para todos. Para todos. No es que al Padre le dé más, no es que a Marielita le dé más, no es que a Teresita le dé más, no es que a Juan Carlos le dé más, no es que a Alberto le dé más, no. Para todos son iguales. Sino que hay muchas personas que no los ponen al servicio, mis queridos hijos, no lo ponen al servicio. A cada uno se le da según la necesidad y la capacidad. Por eso dice la palabra de Dios, pida y se les dará, pida y se les dará. Pero lo que pedimos es, Señor, dame casa, Señor, dame un marido, Señor, dame una esposa. Pero no pedimos lo esencial, sabiduría, mis queridos hijos, sabiduría. Sabiduría, mis queridos hijos. Así que según su necesidad, según su capacidad, según conviene a quien el mismo Espíritu, de ahí la necesidad de ser dóciles al mismo Espíritu y sus obras de creyentes, la humildad. Ser dóciles para clamar el Espíritu de Dios, ser dóciles para pedirle al Señor, ser sabios para pedirle al Señor. Entonces, mis queridos hijos, iniciamos una vida nueva con los dones del Espíritu Santo, el amor santo de Dios. Déjate enamorar, déjate empapar, déjate empapar, déjate abrazar especialmente de ese amor santo de Dios. Empieza un camino nuevo. Bueno, dice la cartilla Nachito Leo, empecemos un camino nuevo, empecemos una vida nueva en conocimiento, empecemos una vida nueva
en crecimiento en la vida de Dios. Crecimiento en la vida de Dios, mis queridos hijos. Crecimiento en la vida de Dios. Por eso, mis queridos hijos, no se nos puede olvidar que todo esto que estamos hablando en el momento, que todo esto que estamos viendo en el momento, nos va a llevar a un nuevo Pentecostés, a una vida nueva, mis queridos hijos, que ustedes y yo vamos a iniciar una vida nueva. Vamos a dejar el tema hasta ahí, el tema del día, para continuar con nuestro Santo Rosario, y digamos: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis queridos hijos, muy bien, mis queridos hijos, maravilloso. Cuéntenme.